aquí en Mega Noticias TVC hemos venido analizando lo que va a implicar la extinción de 109 fideicomisos, entre ellos pues afectaciones a la ciencia. Precisamente para hablar de eso, le agradezco a Sergio López Ayón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, que esté con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, estamos en un momento complejo en el que a lo mejor, más bien en el que tendríamos que estarle invirtiendo más a la ciencia justamente en medio de una pandemia que nos ha traído pues distintas afectaciones, entre ellos pues una crisis económica. Sin embargo, pues justo en este momento se les ocurre, ¿por qué no?, esta desaparición de 109 fideicomisos, entre ellos pues los que benefician al CONACYT, al CIDE. ¿Qué decir al respecto, Sergio? Bueno, creo que no se acaba de entender bien el mecanismo o lo que implica un fideicomiso. Un fideicomiso implica un contrato entre la administración y una institución bancaria, un banco, para poner cierto recurso para que se ocupe para fines específicos. En el caso de la ciencia y tecnología de CONACYT, tenía importantes fideicomisos con los cuales se financiaba la investigación básica, la investigación aplicada, la investigación de frontera, investigación destinada a resolver problemas nacionales y los fondos mixtos que impulsaban la creación de infraestructura científica en las entidades federativas. ¿Por qué se requería el mecanismo de fideicomiso? Para tener los recursos disponibles en proyectos de financiamiento multianual y que no dependieran únicamente de los ingresos presupuestales. Si desaparece esta figura, no nos queda claro, y aquí es uno de nuestros puntos importantes, no nos queda claro cómo a través del presupuesto ordinario se van a poder hacer financiamiento de este tipo de actividades que necesariamente requieren un horizonte de planeación de mediano y largo plazo y que queremos o creemos que deben de estar exentas de los vaivenes políticos del ciclo presupuestal y que permitan entonces tener un financiamiento sostenido, sustentable y transparente para la ciencia y la tecnología. Por eso nos preocupa la desaparición de los fideicomisos, porque no entendemos cómo van entonces a financiar, cuál va a ser la función de CONACYT si le están quitando esta importante herramienta que tiene para estos propósitos. Sergio, y resulta entonces que se pone en la mesa y se pone en el ambiente la palabra corrupción para decir que estos fideicomisos tienen que desaparecer. ¿Por qué? Porque hay una concepción, en mi punto de vista, incorrecta, que todo fideicomiso es una herramienta de corrupción. Esto no es así. Simplemente diría, los fideicomisos de CONACYT los llevan 2 años siendo manejados por la nueva administración y no me parece que ellos sostengan que esos fideicomisos se han manejado de manera corrupta. El fideicomiso es una herramienta, es un instrumento y puede que en algunos casos pueda haber desviaciones, como sucede en otros campos, pero eso no implica que el fideicomiso como tal sea un instrumento opaco, fuente de corrupción. Es una herramienta que se tiene para obtener fines específicos y los fideicomisos por eso son auditables, por eso tienen que rendir cuentas, por eso se transparenta el gasto, justamente para tener la herramienta junto con los mecanismos de control necesarios. Creo que esto sucede en muchos fideicomisos y que el hecho de que en algunos pudiera haber habido en algún momento desvíos o corrupción no implica que la herramienta del fideicomiso per se no sea útil. Oye, Sergio, ¿han estado sosteniendo reuniones con senadores? Bueno, dado que vimos en la Cámara de Diputados que se realizó Parlamento abierto y a pesar de esto, pues se ignoró totalmente pues todo lo que hay y todos los argumentos que ustedes, que todos los sectores afectados esgrimieron. Ahora que va hacia el Senado, ¿han tenido encuentros ya con los senadores? Hemos platicado con diversos senadores de todos los partidos políticos y les estamos solicitando de nueva cuenta que se dé un Parlamento abierto para poderles exponer de manera directa, informada, con datos, cuál es la afectación potencial de la desaparición de los fideicomisos, para poderles demostrar que no son cantidades enormes que van a resolver algún otro problema nacional, que son pequeñas herramientas, pero que resultan cruciales para el desarrollo de la ciencia en el país y para otras actividades importantes como la protección de defensores de derechos humanos o la generación de bienes culturales. Los fideicomisos es una herramienta muy flexible, por eso sirve para muchos propósitos
Y creo, otra vez, mi perspectiva, que sería un error que el Estado mexicano se privara de una herramienta que puede ser muy útil para conseguir fines públicos. Sergio, la afectación directa al CIDE de suceder esto, ¿cuál sería? ¿En qué les afectaría específicamente a ustedes? Nos afecta específicamente en que hoy recibimos un número importante de proyectos que son financiados con recursos externos, recursos que vienen de gobiernos estatales, que vienen de organizaciones internacionales, de fundaciones privadas. Hoy todos estos proyectos se desarrollan a partir del fideicomiso. Si se elimina la figura del fideicomiso, no nos queda claro cómo nos vamos a poder desarrollar y cómo vamos a ser capaces de atraer con transparencia y con rigor el uso de recursos externos que complementan los recursos federales. Por eso sí, es una herramienta para complementar el gasto que se recibe del gobierno federal y potencializar esos recursos públicos. Por eso, insistimos, nos hace poco sentido la idea de a rajatabla desaparecer todos los fideicomisos sin hacer antes una evaluación puntual de su utilidad. Sergio, si bien actualmente, bueno, pues nuestro papel a nivel internacional no es de lo más sobresaliente en cuanto a ciencia, pues ¿esto qué nos va a implicar? Bueno, a ver, no es sobresaliente dado el tamaño del aparato científico que siempre hemos dicho es insuficiente. Sin embargo, científicos mexicanos participan en redes internacionales muy importantes y se han contribuido a hacer, la ciencia no trabaja por personas aisladas, son grupos internacionales que están desarrollando diferentes elementos. Voy a dar un solo ejemplo. Recuerden ustedes, hace poco se fotografió un hoyo negro, una hazaña desde el punto de vista astronómico, y pues fue un grupo de científicos mexicanos y un telescopio que está en el estado de Puebla, en un centro de investigaciones, en astrofísica, el que permitió, junto con un esfuerzo internacional, hacer este avance que aparentemente es niño, pero que significa muy importantes conocimientos sobre el origen, el destino del universo. Pero se puede replicar el ejemplo en materia de ecovirus, en materia de genómica, en materia de tecnologías. Es decir, los científicos mexicanos, aunque somos pocos, participamos en estas redes que están generando un conocimiento que beneficia, digamos, a la humanidad entera y al país. México, sin ciencia, no es un país que pueda aspirar a ser un país reconocido, soberano y con capacidad de generar bienestar para sus habitantes. La ciencia es fundamental para esto y por eso necesitamos mantener un aparato científico robusto que ha costado mucho trabajo hacer y que esta medida pues pone en riesgo. Sergio López Ayllón, nuestro atraso como nación en cuanto a investigación científica, social, económica, ¿de cuántos años o de qué tamaño es en comparación de otras naciones similares a nosotros? Una nación desarrollada está invirtiendo entre 2 y 4% de su PIB en ciencia y tecnología. Nosotros, a pesar de que la ley desde 2009 marca que México debería estar gastando el 1% del PIB en ciencia y tecnología, hoy no estamos llegando ni al 0.5%. Ese es el tamaño del atraso. Necesitaríamos una inversión sostenida y sustentable por mínimo 20 años para que el aparato científico pudiera dar el brinco que necesita y que este país requiere. No es una política que se puede implementar en el corto plazo, requiere un horizonte necesariamente de largo plazo y, digamos, a partir de lo que ya tenemos, que no es poco, es mucho, poder construir un aparato mucho más sólido que contribuya al crecimiento y el bienestar del país. Oye, Sergio, bueno, el actual gobierno federal, antes de llegar justamente al gobierno, pues por supuesto que realizaba críticas justo pues a estos recursos, pocos recursos que año con año se le destinan a la ciencia y precisamente ahora que ya es gobierno, pues está haciendo prácticamente lo mismo o mucho, está yendo incluso todavía más allá que los anteriores gobiernos. ¿Qué decir al respecto? Es decir que en la medida que hay varios subsistemas de investigación en el país. El más importante es el de la UNAM, sin duda.
seguido por el Instituto Politécnico Nacional y en particular el CINVESTAB, y lo que llamamos el Sistema de Centros Públicos de Investigación. Somos 26 centros desplegados a lo largo y ancho del país en todas las áreas de ciencias básicas, ciencias naturales y tecnología, ciencias sociales y tecnología. Como somos entidades paraestatales, hemos estado sujetas a los recortes en las políticas generales de gasto del sector público. Y esto está impactando de manera directa nuestra capacidad de producir ciencia y de producir conocimiento. Y esto es así porque no se acaba de entender que lo que hacemos los centros públicos de investigación es muy distinto a lo que hace una Secretaría de Estado, aunque ambas seamos dependencias públicas, y que por lo tanto las orientaciones y las prioridades de gasto son muy diferentes. Las medidas generales de restricción de austeridad aplican para todos de igual manera. Probablemente una Secretaría de Estado no necesita comprar computadoras cada año. Si un centro de investigación en matemáticas o en astrofísica se queda sin computadoras, pues no tiene ningún sentido. Esto es lo que hemos estado luchando por exponer y por explicar, que los centros públicos deberíamos tener un estatus adecuado. Eso no quiere decir que no tengamos una política de austeridad y que no seamos extraordinariamente responsables con el gasto público. Lo que quiere decir es que en nuestras necesidades de gasto tendríamos que tener reglas adecuadas para poderlas desempeñar adecuadamente. Sergio López Ayón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, muchas gracias por compartir con Mega Noticias estos puntos de vista. Gracias, Adán. Gracias, Andy. Muchas gracias.